Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Es de mucha bendición poder estar ya aquí listos y preparados para iniciar nuestra escuela bíblica dominical. Y lo vamos a hacer con una oración, porque esa es la base principal, ¿verdad? La oración para que todo salga bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte nuevamente, mi Dios, la oportunidad maravillosa que nos das de poder estar en tu casa, ya listos, mi Dios amado, para poder alabar y glorificar tu santo nombre. Esperamos de todo corazón, Señor, que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue hasta el trono de tu gracia. Gracias, Señor amado, por este gran privilegio que tenemos de poder, Señor, estar reunidos y juntos alabar y exaltar tu santo nombre. En tus manos, Señor, ponemos la dirección de esta escuela bíblica dominical. Sé tú, mi Dios, quien dirijas cada punto del programa, Señor. Lo que queremos es hacerlo lo mejor que podamos, Señor, porque es para tu honra, Señor amado. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 333. Himno número 333. Cristo, fiel te quiero ser. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Vamos a cantar con gozo en nuestro corazón. Expresemos esa gratitud que hay en nuestro corazón por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Vamos a cantar, Cristo, fiel te quiero ser. Fiel, ¿verdad, mis hermanos? Y poder darle siempre
para poder obtener la corona de la vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas. El libro de Judas, vamos a leer los versículos 17 al 23. Les voy a pedir que se pongan de pie como reverencia a la palabra del Señor. Judas, los versículos 17 al 23. Voy a tener yo la lectura y ustedes nada más me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios: amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Pueden sentarse. Vamos a tener en este momento una oración de gratitud. Vamos a agradecerle a Dios lo bueno y lo misericordioso que ha sido en nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amante y Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos acercamos delante de tu presencia con un corazón, Señor, agradecido por tus maravillas, Señor, por tus cuidados, por tu protección, porque derramas bendiciones día con día en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque en medio de tanto tiempo difícil que hemos pasado, Señor, tu diestra nos ha sostenido. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Mis hermanos, Señor, que están en sintonía. Gracias, Señor, porque hasta este momento nos tienes con vida, con salud, Señor amado. Gracias por este privilegio que nos das de poder adorarte, poder glorificarte, Señor amado. Con todo nuestro corazón te agradecemos, Señor, tus misericordias, tus bondades, Señor, tu gracia para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es el tiempo para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, y el tiempo es para nuestro pastor. ¿Está preparado, hermano, para recibir la palabra del Señor en esta mañana? Amén. Es una gran bendición de poder estar nuevamente en esta mañana. Qué bueno estar juntos durante este tiempo, y esperamos que pronto nuestros hermanos pueden estar con nosotros, los que no están presentes. Muy bien,
En esta mañana vamos a hablar acerca pecado y apostasía. Vamos a repetir todos juntos. Pecado y apostasía. Muy bien. En Malaquías capítulo 1, por favor, busque su Biblia. Malaquías capítulo 1 vamos a ver en esta mañana del versículo 6 al versículo 14 y luego pasamos del capítulo 2 al versículo 1 al 16. Malaquías capítulo 1 versículo 6 al 14, luego el capítulo 2 versículo 1 al 16. Pero el versículo clave de nuestra clase en esta mañana está en el versículo 9. Malaquías capítulo 1 versículo 9. Es el versículo para memorizar. Amén. Vamos a repetir todos en esta mañana, versículo 9, todos juntos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Decía pecado y apostasía. Es el tema en esta mañana. Malaquías, más que cualquier otro profeta, debe de haber sido un héroe espiritual para poder atacar al sacerdocio de las obras o de sus actitudes. Malaquías es un derivado del término hebreo que quiere decir Malaquí o Malají, que significa mi mensajero. Este es el último libro del Antiguo Testamento, como usted ya lo conoce, ¿no? Y fue escrito aproximadamente en el siglo V antes de nuestro Señor Jesucristo, después de que el pueblo de Israel había regresado del exilio y había terminado la reconstrucción del templo. Recordemos que los israelitas fueron llevados al exilio por 70 años, ¿no? Y mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo sufriendo. Después que el pueblo de Israel regresó, Dios permitió para que ellos pudieran reconstruir el templo. Y en este tiempo, cuando Malaquías da este mensaje, ya el pueblo de Israel había terminado la reconstrucción del templo. Lamentablemente, en lugar de aprender de los errores del pasado e iniciar el culto al servicio de Dios, así como sus antepasados, como Abraham, Isaac, Jacob, se convirtió en un pueblo inmoral e indiferente a Dios, ¿no? ¿Por qué? Dios era un Dios muy maravilloso y amoroso con el pueblo de Israel. Dios, a pesar de las actitudes del pueblo de Israel, Dios mostró su amor para con ellos. Como también hoy día, a pesar de lo que nosotros somos, Dios es amoroso con nosotros. Nos ama de una manera muy especial. Así es que el pueblo de Israel se puso indiferente delante de Dios, dudando acerca del amor de Dios. Se preguntaba si había justicia divina que los impíos prosperaban delante de ellos. Y cuestionaban si había algún beneficio en obedecer a Dios o observar sus mandamientos. Los israelitas ya habían tenido la experiencia de ver el poder de Dios, ¿no? Los israelitas ya habían tenido la experiencia de poder ver la gloria de Dios. Pero en esta parte podemos ver que algunos de los israelitas dentro del pueblo de Israel dudaban acerca de ese Dios todopoderoso y cuestionaban si había beneficio para poder obedecer a Dios o observar los mandamientos. Esta es la misma actitud del hombre hoy día. La gente pregunta, ¿será que realmente vale la pena obedecer a Dios? ¿Será que vale la pena realmente leer la Biblia y guardar los mandatos que tiene? Esa es la duda de hoy día de muchas personas también. Bueno, esta gravedad de situación que se hizo que Malaquías se sintiera muy profundamente afectado de los problemas del pueblo de Israel. Malaquías se identificó mucho con el pueblo de Israel y sintió realmente la actitud del pueblo de Israel. La apatía, la frialdad espiritual imperante de este pueblo ofendía seriamente al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros nos enfriamos en nuestra vida espiritual, cuando nosotros nos apartamos de nuestro Dios, realmente ofendemos al Dios que vive y permanece para siempre.
Por eso es bueno tener un autoexamen en nuestra vida cada día, de poder ser creyentes fieles al Señor y de poder mantener nuestra fe cada día solamente en Cristo Jesús. El propósito del libro de Malaquías escribe para llamar al pueblo al arrepentimiento, a la sinceridad de la expresión de la vida religiosa. Muy bien. Cada día que pasa hay muchas religiones que surgen hoy día, ¿no? Y cada día que pasa la gente pregunta también dónde vamos nosotros o qué creemos nosotros. Muchas veces hoy día también se esconde realmente de lo que uno cree en el Señor. Pero cuando podemos ver aquí, nosotros debemos de hablar con sinceridad y debemos de expresar lo que nosotros hemos creído hoy día. Y debemos de compartir con la gente. No debemos de hacer como hizo el pueblo de Israel. El llamado de Malaquías al pueblo es el arrepentimiento, tener una sinceridad de expresión de la vida religiosa en aquella oportunidad. Así es que Malaquías, el profeta, fue un verdadero siervo de Dios, que habló con toda autoridad de Dios al pueblo de Israel. Pude decir una y otra vez acerca, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando usted puede ver el versículo 9, la terminación dice, así dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, ahora veamos esta parte. Ya dije pecado y apostasía. Muy bien, ¿qué es apostasía? La palabra apostasía quiere decir acto de apartarse de la fe cristiana. Acto de apartarse de la fe cristiana. Veamos entonces la primera parte de nuestra lección en esta mañana rápidamente. El pecado de deshonrar el culto. El pecado de deshonrar el culto. Vamos a ver rápidamente del capítulo 1, el versículo 6 al versículo 14. Quisiera que todos pudiéramos participar en esta mañana para poder ver la palabra del Señor y ponerle mucha atención acerca de lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Escuche lo que dice el versículo 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿de dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Escuche muy bien, en esta parte del versículo 6 al versículo 14, vamos a ver rápidamente, ¿en qué hemos menospreciado? Era la pregunta de ¿quiénes? De los sacerdotes. Muy bien, Jehová Dios contesta y presenta esta queja contra los sacerdotes, diciendo que ellos no lo habían honrado ni lo habían reverenciado. Al contrario, los sacerdotes estaban despreciando realmente a Jehová Dios de los ejércitos. Dice la palabra del Señor en el versículo 7 y versículo 8, ofrecéis ¿qué? Sobre mi altar pan inmundo, ¿no? Dios reprende que le han ofendido y que le han ofrecido animales ciegos, cojos, enfermos, como sacrificio, cuando todo esto era prohibido por la ley. Recordemos que Dios había dado una ley al pueblo de Israel, que cuando presentaran sacrificio, debían de presentar animales ¿qué? Sin tacha. En otras palabras, animales puros y sin defecto, ¿no? Pero el pueblo de Israel, y especialmente los sacerdotes, actuaron de esta manera, presentando al Dios Todopoderoso en sacrificio animales ciegos, cojos, enfermos, como sacrificio. Con todo esto, realmente se les olvidó a los sacerdotes acerca de la provisión que habló Dios anteriormente. El profeta, en la forma de burla, en el versículo que estamos viendo, el versículo 8, el profeta en la forma de burla sugiere que lo presenten estos sacrificios o esos regalos al gobernador, a ver si él muestra agrado por estos regalos. Realmente este era muy importante para que los sacerdotes pudieran entender
su responsabilidad, su deber, su privilegio que tenían. No tenían que ofrecer sacrificio delante de Dios, animales que eran malos, como ciegos, como cojos, enfermos. Muy bien. Como resultado de esta situación, en el versículo 9 encontramos un resultado del pecado tan abominable delante de Dios. Dios no aceptó estos sacrificios del pueblo de Israel o los que presentaban los sacerdotes en ese tiempo. Y llama a los sacerdotes y al pueblo a darse cuenta de su pecado, a arrepentirse y a implorar el favor de Dios. Malaquías presenta el mensaje no solamente reprendiendo a los sacerdotes, exhortando a los sacerdotes, sino que también invitando para que ellos pudieran arrepentir y el pueblo de Dios en aquella oportunidad. Ya en el vemos versículo 13, 14, Dios dice que es mejor que alguien cierre la puerta del templo para poder poner fin a esta farsa que los sacerdotes estaban actuando. ¿Hasta dónde realmente llegó la actitud de los sacerdotes? ¿Hasta dónde llegó la indiferencia de los sacerdotes ante Dios? Por esa misma razón dice Dios, es mejor que se cierren las puertas del templo para poder poner fin de esta farsa, de estas actitudes de los sacerdotes. Le desagrava realmente a Dios todo esto, como también al pueblo, y el pueblo no aceptaría realmente personas tramposos, presentar ofrendas defectuosos, como Dios también. Entonces Dios estaría sentenciando al pueblo y a los sacerdotes. Y maldito sea ¿qué? El versículo 14, ¿qué dice? Maldito sea ¿qué? El tramposo, ¿no? El que engaña, ¿no? El que engaña. Yo creo que en esta parte nosotros debemos de recordar que Dios ha sido bueno con nosotros y que debemos de tener mucho cuidado en poder adorar al Señor y debemos ser muy sinceros con nuestro Dios. Amén, hermanos. Muy bien, vamos con la segunda parte. La segunda parte está en el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 9. El pecado de corrompir el sacerdocio. El pecado de corrompir el sacerdocio. Veamos el capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Yo leo el versículo 1, luego ustedes leen el versículo 2, 3 hasta el versículo 9. Dice el versículo 1 de esta manera: ahora pues, oh sacerdotes, para que vosotros este mandamiento, Muy bien. Aquí en el versículo 1 al versículo 3, usted puede encontrar las advertencias para los sacerdotes. Las advertencias para los sacerdotes. Ya en el versículo que sigue, nosotros podemos seguir viendo acerca de estas advertencias. Si no toman en serio la responsabilidad para con el Señor, vendrá un castigo sobre ellos, ¿no? Si no toman en cuenta acerca de esa responsabilidad que Dios había asignado a los sacerdotes, entonces Dios los iba a castigar duramente. Ahora les acusa de poder extraviar al pueblo y de corrompir, y la labor del sacerdote tan pronto debe haber fracasado y su enseñanza no estaba correcta como Dios esperaba de los sacerdotes al pueblo de Israel. Por eso cada uno de nosotros los líderes hoy día debemos de tener mucho cuidado en nuestras actitudes como también en nuestra enseñanza de la palabra del Señor. Lo debemos de hacerlo porque sabemos y creemos que Dios está al control de todo lo que nosotros podemos enseñar al pueblo. En el versículo 9 encontramos rápidamente, antes de poder pronunciar el juicio, el profeta les hizo una apelación de oír y de tomar la palabra de Dios en seriedad. Escuchen muy bien. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay mucha gente realmente que solamente quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren más con Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros no queremos tomar las cosas en serio en nuestra vida acerca de la palabra de Dios.
Dios siempre nos da la oportunidad de poder entender el mensaje para nosotros. Y esto hizo el profeta Malaquías, una apelación de oír y de tomar la palabra de Dios con seriedad para los sacerdotes. Para que los sacerdotes no siguieran realmente que entrar siempre más y más en el pecado, sino que entender que Dios es un Dios que debe ser respetado y que Dios debe de poder entender en sus propias vidas que a Dios hay que servirle con sinceridad, ¿no? Esto es muy importante porque a través de nuestra vida nosotros hoy día no solamente podemos tener con seriedad la palabra de Dios en nosotros, sino que debemos de servirlo al Señor con mucha seriedad en nuestra vida. Somos hijos de un Dios verdadero. Tenemos un Dios todopoderoso. Por esa misma razón debemos de dar la reverencia, la honra a ese Dios todopoderoso. No debemos de alejarnos de Dios, sino que debemos de acercarnos a ese Dios todopoderoso. Sigue diciendo los versículos: los sacerdotes ellos mismos, por haber quebrantado el pacto de Leví, no serían aceptados por el Señor. Se les advierte que el final del pueblo les menospreciarían también, aún más si habían inclinado a favor de los ricos poderosos. Esta era la actitud de los sacerdotes. Dejaron al pueblo por un lado y ellos se inclinaron más al apoyo de las personas que tenían, ricos y poderosos. Le dieron preferencia más a estas personas. Dios no hace acepción de personas. Y Dios quería que los sacerdotes tomaran al pueblo de Israel sin acepción de personas. Estas actitudes no le agradaban a Dios. Estas actitudes de los sacerdotes no permitían realmente el sacrificio delante del Dios Todopoderoso. Muy bien, volvemos a leer el versículo capítulo 2, que estamos viendo, el versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Cambiemos un poquito la palabra. Ahora vosotros, iglesia, Jesucristo es el Señor. Para vosotros es este mandamiento. Amén, hermanos. Este mandamiento, esta palabra es para nosotros hoy día. No solamente fue para el pueblo de Israel, sino que es aplicable en nuestra vida hoy día también. Muy bien. Los sacerdotes terminaron con esto, apoyando, inclinándose con los ricos, como también con los poderosos. Dios siempre quiere que todos estemos juntos delante de Él. Muy bien, en el capítulo 2, el versículo 10 al versículo 16, es la tercera parte. El pecado de profanar el matrimonio. El pecado de profanar el matrimonio. Yo voy a leer el versículo 10 y ustedes siguen leyendo el versículo 16. Capítulo 2, versículo 10 al 16. Amén. Muy bien. Malaquías, capítulo 2, versículo 10 al 16. La tercera parte, el pecado de profanar el matrimonio. Dice el versículo 10 de esta manera: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Es una pregunta. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Es otra segunda pregunta. ¿Por qué? Pues nos apartamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Cuando usted puede ver en este versículo, casi solo son preguntas, ¿no? Y hay que darles una respuesta. Dios diseñó al pueblo a ser fiel al pacto que hicieron con él. Esto es lo más interesante, que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Cuando ellos escucharon ese pacto de Dios, el pueblo se comprometió en poder cumplir el pacto de Dios. Y dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho, ¿no? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Hicieron ese pacto. Pero durante ya este tiempo, los israelitas se les olvidó acerca de este pacto. Sin embargo,
habían violado y se habían casado con personas, según lo que dice el versículo, con personas paganas. Escucha, está hablando del matrimonio, ¿no? Habían violado y se habían casado con personas paganas. En otras palabras, el pueblo de Israel le había sido prohibido casarse con otros pueblos que no era del pueblo de Israel, que les llamaban paganas. Pero llegó este tiempo el matrimonio mixto, ¿no? Que el pueblo de Israel empezó a casarse, que los hijos empezaron a casarse, que con personas fuera del pueblo de Israel. Dios había prohibido. El pueblo de Israel había dicho que ellos iban a cumplir ese pacto con Dios, pero en esta parte ellos violaron acerca de este pacto. Y habían repudiado a la mujer de su juventud, la compañera en lo que habían prometido, la fidelidad. Escuchen muy bien. Es tan interesante cuando nosotros podemos ver en el matrimonio, dice, hay una parte en el matrimonio, dice, bueno, los vamos a juntar, ¿hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Muy bien. No dice para un mes, ni dice para un año, hasta que la muerte los separe. Es un mandamiento que todos deben de cumplir. Pero muchas veces se nos olvida este mandamiento, como pasó con el pueblo de Israel. Ellos se les olvidó y realmente repudiaron a la mujer de su juventud y a la compañera que habían prometido esa fidelidad. Dios aborrece, escuchen muy bien, Dios aborrece el divorcio. O Él repudia a una persona que hace que su esposo y su esposa se separen de él o de ella. Dios no agrada la desintegración familiar. Dios quiere que el hombre y la mujer se recuerde en su propia mente y en su corazón que Dios ha permitido el matrimonio hasta la muerte. Así es que los hombres hoy día aceptan el divorcio, pero Dios no acepta el divorcio. Lo que Dios juntó, ¿qué dice? El hombre no lo puede separar. Muy bien. Su advertencia es que hoy debe ser leal en este compromiso. Los israelitas deben ser leal a Dios. Y ese es el mensaje para nosotros hoy día. Que nosotros debemos ser leal realmente al Dios Todopoderoso. Hay que ser leal en todas las áreas de nuestra vida, no solamente del matrimonio. El matrimonio desde el principio fue una relación tan sólida que puede ser comparado como una analogía, escuchen muy bien, de esta relación de Dios con el pueblo. El profeta Malaquías tomó el matrimonio como una analogía para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel había cometido el adulterio delante del Dios Todopoderoso. Muy bien, la adoración a otros dioses fue llamado entonces adulterio, lo mismo que la relación del hombre y mujer fuera del matrimonio. Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel de poder obedecer a Dios. Y Dios le dio la oportunidad para que el pueblo de Israel gozara de las bendiciones de Dios. Pero cada vez que el pueblo de Israel entraba en adulterio delante de Dios, cuando ellos adoraban a otros dioses, entonces entraban ¿qué? En adulterio delante de Dios. Y el adulterio no es aceptado delante de Dios. Este es muy importante porque a través de esa relación que nosotros debemos tener con Dios debe ser una relación de sinceridad, ¿no? Debe ser una relación de sinceridad. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, a pesar, Dios es amor, pero también Dios castiga al hombre. Muy bien. Dios rechaza que abominan la práctica realmente de los que practican el divorcio. Como ya dije, versículo 16, si usted puede ver, capítulo 2, Dios rechaza y aún abomina la práctica de los divorcios. Esto es una analogía que Malaquías tomó para el pueblo de Israel.
para poder entender mejor la relación que debe de tener el pueblo de Israel con su Dios. Y esta analogía del matrimonio también nos hace entender a nosotros hoy día que debemos ser fiel a nuestro Dios. Amén, hermanos. Que debemos ser fiel y debemos ser leal a Dios Todopoderoso. Y Dios siempre da la oportunidad para que nosotros seamos fieles delante de Él. Muy bien. Termino en esta mañana, escuche muy bien. Termino la aplicación de esta clase en esta mañana. Yo espero que usted lo pueda tener siempre en su mente y en su corazón. Dios rechaza nuestras acciones desleales y nos llama de nuevo a seguirle con lealtad. Esto nos permite, si hemos dejado a Dios por un lado, debemos de regresar y debemos ser sinceros con nuestro Dios. Dios siempre es misericordioso. Como fue con el pueblo de Israel, así es también con nosotros. De lo que sí es seguro es que Dios rechaza las acciones desleales de nuestra vida. Si usted se ha apartado de Dios, si usted no ha seguido el camino de Dios en esta mañana, espero que usted pueda aplicar esta parte de la palabra del Señor. El Señor quiere hombres y mujeres y líderes fieles al Señor hoy día. Fieles al Señor. Y que debemos de adorar al Señor con toda sinceridad, pero con mucho amor, como Él quiere para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su vida en esta mañana y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por el gran privilegio, Señor, de compartir un momento más de tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos entender que tú eres un Dios misericordioso y que permite, Señor, siempre oportunidad a todas las personas para que puedan ser sinceros delante de tu presencia. En esta mañana nos ponemos en tus manos. Examina nuestro corazón y nuestra mente. Por favor, toma nuestras vidas y permítanos, Señor, seguirte fielmente. Te alabamos, te glorificamos, porque para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hemos tenido en esta mañana de poder escuchar palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Esperamos que la podamos aplicar a nuestra vida y podamos cumplir con lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Vamos a abrir nuevamente nuestros himnarios en el himno número 401. Himno número 401. Estad por siempre firmes. Estad por Cristo firmes, perdón. En 1 Corintios 15, 18 dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Vamos a entonar este precioso himno. Soldados de la cruz,
temerle al enemigo, porque el que está con nosotros es más fuerte que él. Amén. Gracias, Jona, por acompañarme en esta mañana con los himnos. Les quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Qué bendición es poder verlos, poder saber que están pendientes de estar aquí en la casa del Señor. Le voy a dar la bienvenida a Jonathan. Qué bendición poderlo tener con nosotros. María José, bienvenida. Ay, ya se me olvidó el nombre de mi nieta. María José, Marjorie Benito, qué bendición poderte tener con nosotros. Ella es de la clase de niños, pero ya ahorita ya va a conectarse y poder estar pendiente también, porque las maestras siempre se preparan con algo muy especial para los niños. Nuestro pastor, bienvenido, qué bendición, mi hermano, poder tenerlo esta mañana aquí en la casa del Señor. Vanessa, bienvenida, que Dios te bendiga. Sandra, bienvenida a la casa del Señor. Mi hermana pastora Francisca, qué bendición poder verle, mi hermana, y poder tenerla esta mañana con nosotros. Hengli, qué bendición poderla tener con nosotros en esta mañana. Desde lejos vienen, ¿verdad? Pero aquí están a la hora en la casa del Señor. Hermana Mari de Medrano, que el Señor me la bendiga, mi hermana, y qué bendición poder tenerla aquí con nosotros. A Sami, bienvenido Sami, que el Señor lo bendiga y es de mucha bendición también tenerlo aquí con nosotros. Allá en cabina está Julia Alejandra y Gerson. Qué bendición poder verlos y poder tenerlos esta mañana aquí también, con ellos siempre realizando un trabajo muy duro, ¿verdad? Pero Dios está ahí siempre dándole la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad? Que el Señor bendiga a Julia y a Gerson. A mis hermanos que están conectados también, qué bendición poderlos tener con nosotros, ¿verdad? Y poder verlos, que ellos también están siempre en sintonía. Vamos a tener una oración de gratitud, hermanos. Vamos a tener una oración especial por los diezmos y las ofrendas. Y esta oración va a ser dirigida por nuestro hermano Jonathan Batz. Hoy estuvimos estudiando profeta Malaquías, y justamente en Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es Dios. Él no solo nos da, sino que nos da en sobreabundancia. Y los que hemos experimentado la sobreabundancia de nuestro Dios, hoy vamos a hacer una oración de gratitud por los hermanos que han depositado sus ofrendas, sus diezmos, y han sido partícipes en que todo esto se haga posible, hermanos, porque realmente se ha invertido en todo esto. Y damos gracias a nuestro Dios porque nuestra iglesia, a pesar de que se cerraron las puertas, pues nunca dejamos de predicar el evangelio. Y damos gracias a Dios por eso. En esta mañana, Señor Jesús, una mañana de victoria, porque recordamos ese día tan especial en donde tú resucitaste de entre los muertos. Y gracias, Señor Jesús, porque sabemos que servimos a un Dios vivo que permanece para siempre. A ese Dios vivo, al Dios todopoderoso, a quien nosotros servimos. Y hoy hemos traído parte de nuestra gratitud, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor Jesús. Gracias porque nos has bendecido, como dice tu palabra, sobreabundantemente. Hemos recibido más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y gracias, Señor Jesús, porque sabemos que son bendiciones diarias, bendiciones constantes de parte de ti. Y hoy pudimos experimentar nuevamente la vida este domingo que hemos decidido estar en tu casa, y mis hermanos allá conectados desde su casa, donde quiera que estén, en su trabajo, en su casa, quizás en el vehículo, donde quiera que estén, también los bendecimos. Y gracias, Señor Jesús, porque podemos participar del ensanchamiento de tu obra. Hoy hemos transmitido, hoy hemos estado totalmente en vivo. Los que estamos acá hemos estado gozándonos también viendo a mis hermanos. Gracias, Señor Jesús, por todo eso. Bendecimos nuevamente a mis hermanos diezmadores, a mis hermanos ofrendadores que hoy han participado, Señor.
En tu nombre, agradecidos estamos. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oración. Tengo unos anuncios aquí que quiero compartir con ustedes. Para mis hermanos que van a estar el próximo domingo, los del grupo número 1, siempre recomendándoles la mascarilla y la puntualidad, mis hermanos. También tenemos nuestras próximas transmisiones, a las que invitamos a todos que podamos estar siempre ahí pendientes de escuchar siempre la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Es que Dios permite este medio para poder nosotros escuchar la palabra de Dios y aprender y no perdernos, ¿verdad? Ni un solo culto de aquí de nuestra iglesia. También los quiero invitar para el día viernes en la transmisión de Jehová Nisi, dirigido por Samuel Batz. Vamos a estar ahí siempre conectados apoyando a los jóvenes. No diga usted, yo ya no soy joven. No, yo ahí estoy siempre conectada, aunque ya no soy joven, ¿verdad? Pero ahí estoy apoyando siempre a los jóvenes y me gozo de escuchar palabra de Dios también. El día domingo, también otra vez a las 9 en punto de la mañana, no nos perdamos nuestra escuela bíblica dominical. Esperamos que podamos gozarnos de una manera muy especial para el día domingo. Siempre recordándole, mis hermanos, aquí en la parte de atrás, ahí pueden pasar depositando su ofrenda y sus diezmos. Qué bendición poder haber estado esta mañana en la casa del Señor, poder alabarle, poder glorificarle. También después de que terminemos de la oración final, espera cada uno que mi hermana colocadora le indique si ya puede salir o no. Vamos a salir ordenadamente esta mañana y no vamos a tener la oración final, dándole gracias a Dios por este tiempo y por todo lo que Él nos permitió hacer en esta mañana. Cerremos nuestros ojos y oremos. Nuevamente, Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, este tiempo maravilloso que nos diste de poder estar aquí en tu casa, entonar estas preciosas alabanzas, escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra quede siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos, Señor, cada día aplicarla a nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron en sintonía, mis hermanos que estuvieron aquí presentes en tu casa. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Ahora te pido que nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares, esperando, Señor, nuevamente estar en este lugar para poder glorificarte, mi Dios. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por todo lo que permitiste que se hiciera durante este tiempo. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Estamos despedidos y recuerde, una iglesia, una familia. Que el Señor me los bendiga.